Buenos días, déjanos abrir la palabra de Dios al libro de Miqueas nuevamente. Y estamos llegando esta tarde, esta mañana, a Miqueas capítulo 7, el último capítulo en el libro corto de Miqueas. Es un libro muy corto, considerando que sería tanto tiempo. Como dije antes, es un resumen del ministerio que duró a través de décadas, y encontramos esas pequeñas vislumbres o pequeñas porciones de la predicación que él hacía en la ciudad capital de Jerusalén. Esta mañana estamos leyendo de los primeros 13 versículos aquí del capítulo 7. Como hice antes varias veces, vamos a estar leyendo de la traducción de Rey Santiago Jacobo en inglés, pero en las Américas en español. Miqueas 7. Déjanos escuchar la palabra de Dios. Ay de mí, porque soy como los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra, y no hay ningún recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red. Para el mal las dos manos son diestras. El príncipe pide y también el juez una recompensa. El grande habla de lo que desea su alma, y juntos lo traman. El mejor de ellos es como un zarzal, y el más recto como un seto de espinos. El día que pongas tus centinelas, tu castigo llegará, entonces será su confusión. No os fíes del vecino, ni confíes en el enemigo. Desde que reposa en tu seno, guarda tus labios, porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. No te alegres de mí, enemiga mía, aunque caiga me levantaré. Aunque muera en tinieblas, el Señor es mi luz. La indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él, hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará a la luz, y yo veré su justicia. Entonces mi enemiga lo verá, y se cubrirá de vergüenza la que me decía: ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos te contemplarán. Entonces será pisoteada como el lodo de las calles. Viene el día para la edificación de tus muros. Aquel día se extenderán sus límites. Viene el día cuando ellos vendrán hasta ti desde Siria y las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río, de mar a mar y de monte a monte. Y la tierra será desolada a causa de sus habitantes por el fruto de sus obras. Pedimos que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros hoy. El Río Grande, la vía de tren, por ahí empezó en construcción en el año 1870 y operaba en los estados de Colorado y Utah y Nuevo México, y fueron especialistas en esa compañía en construir vías de alta elevación. Ellos decían en aquellos días que ellos operaban líneas de tren en elevación más alta que cualquier otra compañía, empresa había establecido, que se había establecido en Estados Unidos o todas las Américas. De hecho, decían que subían más de 10,000 pies arriba del nivel del mar en algunos niveles, algunas partes más bien del Colorado. Y su slogan en aquellos días era a través de las montañas Rockies, no alrededor. Y si esa parece un poco de jactancia, sí, era una jactancia, y claro, era un insulto a alguna de a la competición, ¿no? Las otras empresas,
que no tenía tanto tiempo como ellos y capturaba un poco de ese espíritu de aventurero del oeste. Era una jactancia. Nosotros pasamos por el medio, no buscamos ir alrededor. Y escuchamos un poco de ese lenguaje de la gente que habla, nos da pláticas inspiracionales para motivarnos, no para que hagamos cosas difíciles, y muchas veces sí tiene un poco de espíritu de jactancia, no en sí mismo. Eso es dentro de mí, es algo que yo puedo hacer para fortalecerme y ir más adelante y pasar a esa situación difícil, ¿no? Bueno, de hecho, el cristianismo nos llama a lo mismo, pero no con un espíritu de jactancia, sino en un espíritu de humildad y un espíritu de dependencia sobre el Señor. Recordar lo que dijo Pablo cuando en el libro de Hechos pasaba a iglesia fortaleciéndolas, que había establecido cada iglesia él, y su mensaje a cada uno era que ustedes a través de muchas tribulaciones tienen que entrar en el reino de los cielos. Tienen que a través de o no pasar esquivando tribulaciones, sino por medio de muchas tribulaciones entrarán o tienen que entrar en el reino de los cielos. Miqueas aquí en nuestro pasaje está recordándonos de algunas de aquellas tribulaciones, algunas de las cosas que el cristiano tiene que experimentar. Y en cada paso, hay 3 secciones de lo que hemos leído hoy. En cada caso encontraremos que Dios es una ayuda muy presente a aquellos quienes se encuentran en tiempos de tribulación. En otras palabras, nuestra extremidad es la oportunidad de Dios, y lo encontraremos en 3 escenas aquí esta mañana. La primera escena es versículo 1 a 7, luego versículos 8, 9 y 10, y la tercera escena 11 hasta 13. Veremos primeramente, primera escena en esos versículos, que a través de la disolución encontramos la fe. A través de la disolución llegamos a la fe. Y si repasan esos versículos nuevamente, encontramos que la disolución o la decepción es apuntando hacia ellos quienes hayan fallado a Miqueas, ellos quienes no hayan alcanzado lo que deben ser y lo que hubieran hecho. En otras palabras, Miqueas está viendo a su alrededor y ve mucho colapse, ve a mucho fallo y fracaso, ve mucha gente no viviendo al estándar que deben alcanzar. Él hablará de líderes en la sociedad, él hablará de las relaciones entre la familia eventualmente, pero primeramente quiero que observen cómo empieza el capítulo. Ha costado algo personal a Miqueas. Dice, ay de mí. Ay de mí. De hecho, esa palabra no es la palabra que encontramos en el libro de Lamentaciones, es la palabra que encontramos en el libro de Job. Ese nos da una idea de la profundidad de la lástima que ha experimentado Miqueas, el dolor de todo esto. Y dice, él usa esta imagen y dice, porque soy como los recogedores de frutos de verano, anticipando, esperando encontrar fruto, ¿no? De la viña. En cambio, no encuentro nada. En otras palabras, aquí está buscando otros fieles, hombres, mujeres fieles, para animarlo, ¿no? Gente para refrescarlo personalmente, otros fieles. Y usted y yo sabemos lo importante que es esto, y más cuando nos encontramos en las primeras líneas de servicio de Cristo, más necesitamos ese refresco y ánimo, y sin embargo no lo encuentra. Miqueas dice, versículo 2, ha desaparecido el bondadoso o fiel. Es la misma palabra que encontramos antes en capítulo 6, 8, el versículo famoso que hablamos la semana pasada, que debemos hacer justamente, amar a la misericordia, andar humildemente con nuestro Dios. Esa palabra, esa misericordia que hablamos en versículo 8, la palabra de pacto, chesed, es otra forma de la misma palabra aquí. El hombre fiel o misericordioso ha desaparecido del mundo
Así que vemos que se siente muy solo Miqueas en su servicio a Dios. Es un sentimiento común, de hecho, ¿verdad? Probablemente aún mientras leemos y pensamos en este versículo, a lo mejor algunos de ustedes están pensando en Elías y cómo él dijo algo parecido. Él dijo, yo solamente me quedo. Ahora ese era un hipérbole o una exageración y sabemos que aquí también sabemos que Isaías era un hombre fiel y estaba en los días de Miqueas, pero el punto es lo mismo. Hay desilusión, desánimo, algo pesado mientras él siente, mientras piensa en los quienes deben ser de ánimo a él. Y sigue en versículos 3 y 4 diciendo, pues mientras es cierto en la sociedad, por lo largo, es cierto de nuestros líderes nacionales. Y fíjense en la primera línea, podemos traducirlo algo así. Son muy buenos en ser malos. Ellos exitosamente hacen maldad. Son buenos, tienen talento para hacer la maldad. ¿Quiénes? Pues los príncipes que piden regalos y los jueces que piden sobornos. Esos grandes hombres, quienes están entregados a sí mismos, enfocados a sí mismos en ganar sus propias ganancias, riquezas y poder e influencia, y están haciendo complot juntos. No es suficiente que estén solamente ellos trabajando, sino trabajan juntos haciendo complots para llegar a tener más riquezas al precio de los demás, ¿no? Así que hay un desecho en la sociedad. Pero yo creo que todos nosotros podemos entender eso en nuestra cultura moderna. Pero, y versículo 4 nos dice, mira, esta gente debe ser gente que son refresco a nosotros, pero son zarzal. Como zarzal, son como espinos a nosotros. En otras palabras, intentar sacar justicia de gente así es una situación que no puedes ganar. Yo recuerdo hace años cuando nuestros niños estaban chicos, nos invitaron, alguien nos invitó a recoger las moras negras y sí, han hecho eso, recoger esas moras negras en el silvestre. Están calculando su mente, ¿tiene valor hacer esto? ¿Vale la pena hacer esto? Así que fuimos a la casa de ese caballero y tiene un campo gigante detrás de su casa. Y el campo está llenísimo de esas moras negras y también está llena de zarzales y espinos. Bueno, ¿cuántos veces me voy a cortar aquí? ¿Cuántos esos pequeños garrapatas? ¿Cuántos bichos me van a morder y atacar? Esas moras negras son deliciosas, pero ¿vale la pena hacer todo eso? Y aquí Miqueas dice, para sacar la justicia de un hombre así, o personas así, es una situación en que no puedes ganar. Y luego él llega más cerca a nuestro hogar, versículo 5, no os fíes del vecino, no confíes en el amigo, podríamos decir, no pongas tu confianza en tu compañero más cercano, o de la que reposa en tu seno, guarda tus labios, de tu propia esposa, porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son de su propia casa. Es desecho en la casa, en las relaciones personales, no solamente en la sociedad, en los lugares altos de la sociedad y poder, sino también en el hogar, en la colonia. Todo se está descomponiendo, así que ni podemos confiar uno en el otro. Ahora, ¿es todo esto demasiado pesimista? De cierto punto de vista, él simplemente está haciendo lo que todos nosotros estamos de acuerdo, que no hay ningún justo, nadie, ¿no? Todos nosotros vamos a desilusionar al otro, todos nosotros vamos a fallar al otro. Así para nosotros en el cuerpo de Cristo significa que entendamos
ponernos la gracia y tener gracia uno hacia el otro. ¿Por qué yo te voy a fallar y tú a mí? Y todo siempre es un camino de dos vías, ¿no? Pero hay más aquí, porque Israel lo que está hablando es una fractura fundamental de los fundamentos de una sociedad. Eso es lo que sucede cuando la gente se aleja de Dios. Si usted mismo se aleja de Dios, usted encontrará que no tiene confianza en Dios, en la gente, y desconfía en la gente, y usted desconfía en la gente porque usted es desconfiable en su propio corazón y sus propias relaciones. Así que, claro, usted piensa en los demás en la misma forma y podría extrapolarlo a toda la colonia, a toda la iglesia que se aleja de Dios. Usted podría extrapolarlo a toda la nación. Habrá un falta de confianza. Se va a descomponer en este nivel muy básico. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Pero, pues fíjense en el versículo 7. Aquí tenemos la respuesta para usted, para yo, para todos los desilusionados o tentados a ser decepcionados. Porque esa es la tentación verdadera, ¿no? En donde yo creo encontramos a mucha gente en nuestra propia cultura. Esas personas han ido desde desánimo a desilusión en sus relaciones, en conexiones de la familia, gente diciendo, ya terminé con la familia, ya no quiero tener nada que ver con mi familia. Nacionalmente vemos a los políticos y el político llega a ser sinónimo de ladrón, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, hay solamente un camino, solamente hay un lugar en que buscar. Buscamos al Señor, vemos al Señor. En versículo 7 empieza con énfasis, enfáticamente, dice, pero yo pondré mis ojos en el Señor. Alguien dijo que el cristianismo verdadero se trata en gran parte de los pronombres. Fíjense en los pronombres aquí. Pero yo pondré mis ojos en el Señor. Esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Esto no es alguien diciendo, bueno, si todo lo demás falle, yo voy a probar a Dios. No, es alguien que conoce al Señor, tiene relación con el Señor y depende en Dios, es personal para él. Se trata de gran dependencia. Él dice, voy a buscar al Señor, voy a poner mis ojos en el Señor, voy a esperar en Él y voy a confiar que Él me oirá. ¿Entienden? Esa es la única respuesta a nuestra desilusión uno con el otro, nuestra decepción con las relaciones básicas de la sociedad. Si no tenemos eso, no tenemos nada. La reforma no funciona. Gritar a gente no funciona. Porque en el corazón del hombre, parte de Dios, es una criatura infiel. La única cosa que hacer es buscar al Señor, verlo. Y no solamente para nosotros y nuestra propia salvación, sino es el camino a sanar. Algunos de ustedes, sin duda, algunos de ustedes, quienes han sido profundamente lastimados por gente en sus vidas, en quienes dependían, personas que no hubieran podido confiar en esas personas y fallaron usted en un nivel fundamental, lo dejaron lastimado, aún dañado por causa de su fallo y fracaso. Y si usted ha sido lastimado, sí es tan fácil llegar a ser amargado, a empujar a todos los demás que se alejen, mantener todos lejos de usted. Eso afecta nuestra relación con Dios también, ¿verdad? Porque nosotros empujamos también hasta Dios. Yo recuerdo el padre que yo tenía. ¿Por qué quisiera yo un padre celestial si mi padre terrenal era tan horrible? Pero aquí está un Dios que salva. Aquí está un Dios que nunca fallará a usted. Aquí está un Dios que dice nunca lo dejará.
y nunca lo abandonará. Haré. Un Salvador que en vez de afligir crueldad, recibió la crueldad de la cruz por el bien de gente como usted y yo. Ese principio, este es el principio de sanar. El conocimiento de Cristo, la salvación en Él. Eso solamente nos puede ayudar. Solamente esto puede sanarnos. Y vemos que tan personales como Miqueas. Miqueas no usa primera persona muchas veces en su libro, pero observan que él empieza esa sección, ay de mí, y termina esa sección, pero yo pondré mis ojos en el Señor. Ahora toda su desilusión, todo su desánimo para con el mundo llega a ser esperanza en el Dios que salva. Dios salva y trae de este desánimo, desilusión a la fe. Pero seguimos viendo a versículos 8 a 10, y que encontramos a través de la disciplina, a través de la aflicción, a justificación. Tenemos otro escenario aquí. Aquí tenemos una caída mencionada en el versículo 8 y tinieblas como resultado. Hay un enemigo que está acusando a la gente de Dios. ¿Y por qué es que el enemigo está en femenina? ¿No? Porque es ella. Puede ser porque en el hebreo el nombre del enemigo es femenina, puede ser por eso, o puede ser porque aquí hemos hablado tanto de Sion, la ciudad de Jerusalén, y ella es presentada en femenina, así que puede ser la ciudad de Nínive o la ciudad de Babilonia, y es la acusadora, la enemiga de los hermanos, la acusadora de los hermanos, puede ser algo así. Y hay esa sugerencia del enemigo, ¿verdad? En versículo 10, entonces mi enemigo lo verá, dice más bien, ¿dónde está el Señor tu Dios? Es una insinuación frecuente del enemigo, ¿no? Lo encontramos en los Salmos, lo encontramos en otras partes. Y siempre es la pregunta que se quiera profundizarse en nuestras mentes. Cuando estamos bajo la disciplina de Dios, ¿la verdad está ahí, Dios? ¿La verdad está por mí, Dios? ¿La verdad me ama Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahora mismo? ¿Me ha abandonado Dios? Así que vemos aquí Miqueas presentándonos, enseñándonos un camino hacia adelante. Estamos en un periodo de disciplina, la indignación del Señor, versículo 9. La disciplina del Señor, ¿cómo respondemos a su disciplina? ¿Cómo respondemos cuando estamos bajo la disciplina de Dios? Y estamos pensando esos pensamientos, estamos escuchando esas sugerencias. ¿Dónde está Dios, tu Dios? Pues observan tres cosas que Él hace que nos guíen. Observen primeramente que humildad y honestidad delante de Dios. Él dice, versículo 9, a la indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él. Así que tenemos el peso, el pesado de disciplina que ha caído sobre Miqueas, es algo pesado de disciplina que cae sobre él. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo responderemos cuando el Señor nos disciplina? ¿Cómo es que vamos a reaccionar a esto? Bueno, podremos reaccionar como lo hizo Caín. Recordamos a Caín en el jardín, ¿verdad? Bueno, debo decir después del jardín, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó Caín? Esta carga es demasiado grande para mí. No lo soporto. En otras palabras, Señor, este castigo no concuerda con el crimen. Yo sé que acabo de matar a mi hermano justo, Abel, pero este castigo que me has puesto es demasiado. Eso es lo que dice la incredulidad. La incredulidad dice, yo no merezco todo esto. Sí, yo sé que he hecho algunas cositas malas, pero no tan malo como mi amigo, no tan mal como mi prójimo. Hay mucha gente que han hecho mucho peor que yo. Yo soy muy mediocre en cuanto al pecado. Yo no necesito esta respuesta tan pesada de Dios. Siempre hay las excusas que hacemos, ¿verdad? Pero
La fe, la gente, la persona que tiene una relación viva a Cristo lo acepta. Y dice, Señor, lo que me pongas, yo merezco peor. Esta carga es mía porque he pecado contra ti. Lo vemos el pecado por lo que es. Vemos que es una violación de la santidad de Dios. Y que disciplina no sería adecuada para eso, ¿no? Así que es humilde y honesto delante de Dios. Y número 2, Él tiene fe para la presente, tiene fe para la presente. Regresamos al versículo 8 nuevamente. Él dice, aunque caiga, me levantaré. Aunque muera en tinieblas, el Señor es mi luz. En otras palabras, no está viendo hacia adelante cuando Dios la saque de todo eso. Está pensando en medio de las tinieblas que hará, que será su respuesta en medio de la disciplina. Él busca a Dios, ve a Dios como su luz en medio de las tinieblas, en medio del tiempo de su desánimo, en medio de su tiempo de dolor, en medio de su tiempo de sufrimiento, bajo la mano de la disciplina del Señor. El Señor será luz a mí. El Señor me dará comunión y convivio en medio de mi disciplina, en medio, aún ahora, ahora el Señor será mi porción. Es lo que dice la fe. Es como dijo Job en tantas palabras, aunque me mate, confiaré en Él. Aún mientras Él se siente que siento que me está pegando y hiriendo y golpeando, aún en ese momento confiaré en Él. Cuando muere en tinieblas, el Señor será mi luz, es mi luz. No hay fe solamente para el presente, sino el futuro también. En el 8 dice, aunque caiga, me levantaré. El versículo 9 dice, aquí, porque he pecado contra Él hasta que defiende mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Luego se enfoca en el enemigo. En el versículo 10 dice, viene el día del enemigo. Va a venir el día en cuando la vergüenza será derramada sobre ella. Hay fe en cuanto al futuro. Hay fe que Dios hará todo lo bien, lo arreglará todo. David England escribió un libro que se llama Jesús en Beijing y cuenta una historia de un predicador famoso en los días antes del régimen de los comunistas. Yo les doy su nombre, pero seguramente me voy a equivocar. Wong Mingdao. Wong era uno de los predicadores principales antes de los comunistas, y cuando los comunistas se encargaron del país, él estaba muy en contra a los comunistas. En el momento de los comunistas, cuando los comunistas quisieron poner una iglesia del gobierno, él hablaba muy fuerte contra eso a ella, y empezó el movimiento de las iglesias en casa de China, pero luego él y su esposa fueron encarcelados. Mes tras mes estaba en el cárcel. Ellos, quienes vinieron, los oficiales quienes vinieron amenazando, diciendo, así será su vida de esta hora adelante, si no que renuncien a su oposición a los comunistas, ¿no? Y mientras Wang pensaba en eso, mientras él veía a su esposa ahí sufriendo con él estaba listo a renunciar. Y lo hizo. Y fue soltado. Y en las semanas y meses que seguían, se podía verlo caminando las calles, caminando a sí mismo, hablando a sí mismo más bien. Soy Pedro. He negado a mi Señor. Era este pasaje en que encontró consolación Wong. Este pasaje que encontró consolación para darse cuenta de que Cristo había venido para salvar a pecadores como Pedro y pecadores como él mismo. Y su fe, mientras meditaba en esas cosas, fue revivada su fe. El Señor estará contigo en las tinieblas, será tu
luz y se despertó su fe y renunció su renunciación. Dijo, no, yo sí estoy en contra de estas cosas. Ese no es el camino de Cristo. Estoy listo a sufrir lo que sea requerido de mí. Y pasó los siguientes 22 años en el cárcel. Aunque muera en tinieblas, el Señor es mi luz. Hay fe. Hay fe para el futuro. ¿Dónde está el Señor? Pues el Señor nos hace capaces de decir, aquí está. Aquí está Él. Y aquí está Él. El Señor nos fortalece para esto. Y yo me pregunto si usted ha pensado, mientras yo meditaba en este pasaje esta semana pasada, pues es la justicia de Dios. La verdad es un lugar seguro para un pecador como yo en que morar. Era la misma pregunta que si Martín Lutero, mientras él luchaba con qué significa la justicia de Dios. La justicia de Dios significa algo, sino algo más que solamente dificultades para el creyente o pecador más bien. Podría significar algo más que castigo. El Lutero dijo eso. Yo he atormentado mi cuerpo con ayuno y vigilar y oración de otros ejercicios más que todos los demás quienes ahora son mis enemigos perseguidores. Pero yo pensaba en esta forma de satisfacer la ley y proteger mi conciencia de la vara del opresor, pero no me servía de nada. De hecho, mientras yo seguía en ese camino, más espantado llegué a estar. Pero luego, fue como si de repente se prendieran las luces en mí y llego a poder ver que en Cristo Dios podía justificar al injusto, que Dios en una forma justo podría declarar a justos como ellos, quienes no tienen justicia en sí mismos. En otras palabras, Él llegó a entender el Evangelio. Aquí está Miqueas reposando, descansando la justicia de Dios, descansando la justicia de Dios de tal forma que él podría llegar a punto de decir, el Señor es mi justicia. Es el Señor mi justicia. Así que aquí está cómo él llega a un punto, el punto de vindicación ahora con usted y yo. Puede ser esa vindicación no viene en la vida nuestra, puede ser no llega hasta el fin, cuando regrese Jesucristo. Y yo creo que probablemente es lo que quiere decir versículo 10. Pero el Señor nos hace capaces de andar a través de los días de disciplina, confiando que Él está con nosotros. Y que a causa de que hemos caído en sus manos, podemos entregarnos a Él, vendrá la vindicación. Como dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido, dirá lo mismo a cada uno de nosotros. Usted es mi Hijo, tú eres mi Hijo amado, y por Cristo en quien estoy complacido. Y luego terminamos con esto a través de conflicto hacia la victoria. A través del conflicto hacia la victoria, versículos 11 a 13, observen, las líneas empiezan de la misma forma, ¿no? Viene el día. Hemos visto antes en el libro de Miqueas, ¿no? Que esta es la forma de Miqueas de hablar en el reino de Cristo, el reino de Mesías que todavía está por venir en estos días. Y este dice cuándo deben esperar que sucedan esas cosas entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Su reino culminado, inaugurado con su primera vida y su segunda vida cumplida, consumida. Está hablando aquí de muros edificados y hay algunas sorpresas aquí. Encontramos, primeramente, esos muros no son muros de una ciudad, no son muros de protección o defensivos, son los muros que uno construye alrededor de una viña, un huerto. Son los muros que uno edificará alrededor
de un rebaño de ovejas. En otras palabras, es una imagen de paz y prosperidad y bendición. Y esto no podría ser más inesperado. ¿Recuerdan a la predicación de Miqueas cuando vienen los asirios a la puerta, están tocando la puerta y él ha escuchado a través de la profecía que Babilonia vendrá también? Habrá mucho problema, mucha dificultad, muchos conflictos entre desde ahora hasta luego. Pero aquí es lo que está por venir a través del conflicto. A través del conflicto vendrá la victoria. Una sorpresa es que los muros son muros no de defensa, sino de crecimiento. Un reino que está creciendo, y lo repite diciendo que las fronteras van a expandirse. Las fronteras van a expandirse para asimilar o como que tragar toda esa gente que vendrá. Y la otra sorpresa es quién son esas personas que vendrán. Dos naciones mencionadas, Asiria, que es la enemiga en el presente, en los días de Miqueas, no Egipto. Egipto eran los enemigos en los días primitivos de Israel, así que como que enemigos de aquellos entonces y también del presente, enemigos de toda la historia de Israel. Así que estos enemigos que tanto se trataba de hostilidad hacia el pueblo de Dios y las cosas de Dios, aquí el Señor está diciendo, vendrá el día en que aquellos enemigos de Dios vendrán como río llegando a Israel, entrarán más bien en la iglesia, llegando a ser parte del pueblo de Dios. Vendrá desde Egipto hasta el río, de mar a mar y de monte a monte. No todos vendrán, porque el versículo 13 termina con eso, ¿no? Que habrán ellos quienes moran en tierra desolada a causa del fruto de sus obras. No todos vendrán, pero muchos vendrán, muchos han venido. Aquí tenemos una palabra de ánimo a los siervos del Señor quienes se encuentran desilusionados por situaciones presentes en la iglesia y en el mundo. Pensamos en Miqueas. Miqueas no tuvo un ministerio exitoso según los estándares de una iglesia moderna, actualizada de hoy día, ¿no? La mayoría de gente no quisieran ser parte de la iglesia de Miqueas. Y ese es de la misma forma el contemporáneo de Miqueas. De hecho, el Señor dijo desde el principio en Isaías 6, ve, predica sabiendo que no te van a hacer caso. Qué palabra a ellos quienes sirven al Señor en cualquier capacidad, pero no puede ser simplemente una forma de un asunto de intentar ser testimonio a gente de tu familia, orando e intentando llevar testimonio en su trabajo o en las vidas de ellos quienes se encuentran lejos de Dios. Aquí está el Señor diciendo, un gran cosecho ya ha empezado, un gran cosecho todavía falta. ¿Por qué no su amigo X? ¿Por qué no su miembro de la familia? Etcétera. ¿Por qué no ellos? ¿Por qué no nuestra iglesia? ¿Por qué no nuestra cultura? Es una palabra cada uno de nosotros, no como solamente siervos del Señor, sino todos. Hay alguien aquí que necesita escuchar. Hay alguien aquí que necesita escuchar que hay espacio para usted en el reino de Dios, que las puertas están abiertas hacia ellos quienes quisieran entrar por causa de los brazos abiertos de Cristo en la cruz, que sin importar lo que usted haya hecho, que hay espacio para usted aquí, en Cristo, en el reino de Cristo, si usted pondría solamente su fe en Él. Enemigos hechos amigos. Cristo nos muestra, aun estando estirado en la cruz, que Él estaba enfocado en eso, trabajando en eso,
el ladrón empezó el día maldiciendo a Jesús y acabando el día estaba diciendo, Señor, ¿me recordarás cuando llegas a tu reino, cuando entres en tu reino? Enemigos hechos amigos. Hay espacio para usted. Cree en el Señor Jesucristo y usted será salvo. Así que todo esto solamente nos dice que su gracia es suficiente. Sí, Él nos ha llamado a una vida de pasar a través de problemas y dificultades, no esquivarlas o pasar alrededor, sino a través de muchas tribulaciones tendremos que entrar en el reino del cielo, en los cielos, pero el Señor estará con nosotros en eso, el Señor estará con nosotros y su gracia será suficiente a usted. Así que si usted esté tratando con gente que le desanima y desilusiona, luchando con desilusión con todo, si está, si es el acusador de los hermanos que levanta acusaciones contra usted, la tendencia es ser desanimado al ver la hostilidad del Evangelio, como sea el caso, debemos confiar en el que nos va a darnos gracia y será fiel a su palabra. Y déjanos alabarlo, que es un Dios así para su pueblo. Él nos llevará por eso y nos sacará de todo esto. Podemos darle gracias por esto hoy. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos? Nuestro Salvador poderoso, te damos gracias hoy que tú eres un Dios que nos toma por la mano y caminas con nosotros, que no estás lejos de nosotros, no estás a una distancia de nosotros, sino estás cerca de nosotros, estás con nosotros, eres nuestra ayuda para animarnos en medio de cosas difíciles. Pedimos, Padre, que por tu gracia cada uno de nosotros podremos hacer como decía Miqueas, pero yo veré al Señor, yo confiaré en el Dios de mi salvación, y yo en mi Dios me escuchará. Padre, ayúdanos a crecer nuestra fe, aferrarnos a ti fuertemente, alabarte como el Dios que nos ayuda a través de todo eso. Pedimos en nombre de Jesús. Amén.